Buenas tardes a todos, bienvenidos a bordo. Estamos imaginariamente nuevamente arriba de la cubierta de la fragata Libertad. Marcela, la fragata realmente está hoy día navegando, está yendo rumbo a Ushuaia. Han tenido muy buena recepción en la costa argentina. Estuvieron en Claromecó, en Viedma, en San Antonio, en las Grutas, y en Comodoro Rivadavia. Y están muy felices y contentos como nos han recibido, siempre con luces de la costa y todo eso. Así que esperan estar el domingo en Ushuaia, y así que ahí estarán en muelle, veremos un poco más, sabremos más de ellos. El 31/7, el sábado 31, la asociación despidió también a la fragata desde la sede del Yacht Club Argentino en Dársena Norte, y después nos reunimos unos cuantos amigos a almorzar en el club, y tuvimos la alegría y la satisfacción y el honor de contar con el almirante Marcelo Tarapau, que honró nuestra mesa y nos acompañó, y después para el brindis con la copa de champán se sumaron los excomandantes que estaban en otra mesa que ellos mantienen históricamente en esa fecha, pero se sumaron con nosotros y brindamos todos juntos. Así que eso es, digamos, son las parroquiales. Y ahora tengo el agrado, el honor, la alegría de presentar al doctor Miguel Ángel de Marco, doctor en Historia. Creo que todos lo conocen, pero por las dudas hago un repasito. Ha sido recientemente designado oficial de Estado Mayor honoris causa de la Armada. Sabemos que ya tiene el grado de Comodoro también. Es presidente del Instituto Browniano, ha sido presidente de la Academia Nacional de la Historia, miembro de muchas academias. O sea que embarcó 2 veces en la fragata, eso es lo más importante. Y eso nos honra tenerlo, y ya estuvo hace casi justo un año, fue en agosto, el 8 de agosto del año pasado. Así que adelante con todo, mi estimado Miguel Ángel de Marco, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Después la copa para el brindis, no se olviden. Agradezco mucho la invitación de la Asociación Amigos de la Fragata Libertad, institución en la que uno naturalmente se siente como en su casa, porque cuando se refiere a ese buque tan amado, realmente nos toca, nos convoca, nos amiga. Hay una serie de sensaciones que se experimentan, y cuando conversamos acerca de un tema para disertar este año, me pareció bueno ofrecerle a nuestro presidente hablar acerca de Bartolomé Mitre con motivo del bicentenario de su nacimiento. Desgraciadamente, Mitre en estos momentos tiene poca prensa. Es decir, es una personalidad de la historia argentina tan importante y, sin embargo, tan poco recordada en los medios oficiales, en las escuelas, etc. El bicentenario ha pasado casi inadvertido, y da pena, porque justamente cuando se celebró el jubileo de Mitre, cuando Mitre cumplió 80 años, todo el país se alzó para rendirle homenaje a aquel hombre que había hecho tanto y había vivido tanto. Entonces, grandes manifestaciones concurrieron a su casa, distintas expresiones populares, funciones de ópera, acuñación de medallas, creación de piezas musicales, el famoso tango Mitre, y una serie de manifestaciones que se le hicieron en aquella ocasión. También cuando se cumplió el primer centenario fue recordado de una manera muy
excepcional. Y eso que en aquella época estaban rigiendo los destinos del país enemigos políticos tradicionales de Mitre, como eran los radicales. Hoy por hoy no ocurre así, y por eso creo que es conveniente que donde se pueda hablemos de este personaje que es muy moderno, porque encarna una serie de ideales que la Argentina debe retomar si desea por fin salir adelante y alcanzar los destinos que merece y para los que está preparada. Este es un ejemplo notable de lo que puede un ser humano, ¿no es cierto? Porque como vamos a ver después en un PowerPoint que voy a por primera vez o por segunda tal vez utilizar esa técnica, yo no lo sé manejar, pero me lo ha preparado la doctora Baltar, que es la secretaria administrativa del Instituto Browniano, y Eduardo Falabella me ha prometido que lo va a pasar porque yo no sé hacerlo. En que hay algunas imágenes, pero previo a esto quería decir brevemente o señalar algunos aspectos de este hombre que, como digo, es de mucha actualidad porque por su visión del país en un momento en que Argentina era puro desierto, que acababa de pasar por un periodo de luchas civiles, él asume la presidencia y lo lleva a un puesto eminente dentro de los países del mundo, a pesar de la guerra con el Paraguay y de otros acontecimientos. Pero obviamente la presidencia es el momento de un hombre maduro. Para llegar a esa etapa, él desarrolló una serie de acciones que nos lo muestran también como una persona de suma movilidad, que se jugaba por sus ideales, que se exiliaba y que iba y venía por los países de Sudamérica y que pese a todo ello no abandonaba su vocación intelectual, su amor por los libros, su dedicación a las curiosidades de la arqueología autóctona y una serie de otras circunstancias. Esto se va a dar a lo largo de toda la existencia de Mitre y, como digo, sobre todo se va a notar en la etapa en que él tiene una acción dominante, en el sentido de que ocupa altos cargos, primero en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, luego en la Nación, como presidente, como senador, etcétera, jefe de partido, y toda esta enorme labor pública que le quita el sueño y que a más de uno nos apabullaría tal vez, le daba tiempo para encender un quinqué cuando la noche larga y a costa de fumarse muchos habanos. Hay una carta de Marcos Paz, perdón por el paréntesis, que dirige a Mitre cuando estaba en el campo de batalla, prácticamente, la guerra del Paraguay, en que le dice, le mando 3 cajones de habano para que no se queje. Es decir, fumaba en todo momento y mientras fumaba escribía, ¿no es cierto?, en el campamento, escribía en la cárcel, escribía en cada circunstancia en que su vida andariega lo llevaba a trabajar por sus ideales y también por su gran vocación intelectual. Así que vamos a ver ahora un PowerPoint que se va a referir a un aspecto más concreto al que yo le quise dedicar, dada la vinculación con la fragata Libertad, que es su vinculación o la condición de historiador al que le interesan de una manera muy especial los temas de historia naval. Por eso lo titulé, quizá de una manera un poco pretenciosa, Mitre, historiador de las glorias navales argentinas. Vamos a ver la primera diapositiva. Ahí lo vemos a Mitre muy joven, en un dibujo de Ignacio Vaz, que intenta reproducir un daguerrotipo que se ha perdido,
¿verdad? Una mirada romántica. Él era un hombre de ojos claros, ¿verdad? Que en ese momento estaba en una etapa de lucha como oficial en el sitio de Montevideo y también de iniciación intelectual. Y le he agregado a esta imagen en las palabras iniciales de lo que se conoce como Diario de la Juventud, es decir, un cuaderno que él llevaba en el cual iba anotando las lecturas que hacía o las vicisitudes que tenía durante la etapa en que fue un simple oficial subalterno en la ciudad sitiada por los federales de Montevideo. Y él escribe, ¿no es cierto?, en un momento que se acaba de casar, en que está esperando su primer hijo, en que su esposa, para allegar alimento al hogar, mientras él está en el cerro de Montevideo, vende leña y una serie de cosas, Delfina de Bedia, y entre paréntesis, fíjense qué criterio dietético de la época, ¿verdad? Delfina creía que la manera de alimentarse ella y Mitre cuando volvía a su casa era engordar la carne, y para eso la carne magra, la carne que le proporcionaban en el cuartel, la pretendía enriquecerla con grasa que compraba mediante la leña que recogía. Ustedes dirán, no se vaya por las ramas, y efectivamente yo soy un poco de irme por las ramas, que es lo que le pasa a uno cuando le vienen a la mente una serie de digamos, recuerdos acerca de un personaje que estudió bastante. Y él dice en el Diario de su Juventud: empiezo estas notas en medio de las armas, el 26 de septiembre de 1843, siendo sargento mayor, es decir, mayor, en comisión del Escuadrón de Artillería Ligera y comandante de la Batería 25 de Mayo en la línea de fortificación de Montevideo. Nací en Buenos Aires el 26 de junio de 1821. Fui bautizado en San Nicolás de Bari y me crié en Patagones. Yo me siento con grandes aspiraciones y tengo la pretensión de creer que existe en mí el germen de alguna cosa. Y Dios quiera que no me engañe, pero si eso ocurre, ¿cómo ha de ser? Nace en Buenos Aires y su padre, poco después, es nombrado en un cargo administrativo en la lejana Carmen de Patagones, justamente cuando está en curso la guerra contra el Imperio del Brasil. En 1827, Carmen de Patagones es atacada por la escuadra imperial para tratar de destruir a los buques corsarios al servicio de Brown, al servicio de la Marina Nacional, que se encuentran en ese sitio. Para eso le ataca la ciudad por vía, por agua y por tierra, pero los voluntarios de Carmen de Patagones, las milicias y algunos soldados de línea expulsan al enemigo. En un promontorio alejado de las balas está Bartolomé, que todavía no ha cumplido 6 años, y su hermano Emilio, que aún es más pequeño. Esta impresión de los sucesos de Carmen de Patagones, él la va a llevar siempre consigo y será la que le transmita después al propio Brown cuando años más tarde, veremos, se conocen. Luego de esto, Mitre, luego de su niñez en Carmen de Patagones, irá a Buenos Aires y su padre cree que le proporcionará una actividad útil haciéndolo hombre de campo, le ofrece a su amigo Gervasio Rosas, o le pide, mejor dicho, que lo lleve a su estancia, que lo haga hombre, pero Gervasio Rosas, poco tiempo después,
se lo devuelve y le dice que su hijo era un chico muy inteligente, pero que no servía demasiado para las tareas campestres, porque donde veía un árbol se bajaba del caballo y se ponía a leer. Luego irá con sus padres a la República Oriental del Uruguay y allí lo va a sorprender primero la acción de los emigrados, a la que él se agrega enseguida y empieza a redactar periódicos, escribir poemas, debatir con otros intelectuales montevideanos, acercarse a los grandes emigrados argentinos, hacerse amigo de Esteban Echevarría, de José Mármol y de otras personalidades que se encuentran en la banda oriental. Y también accede al contacto con una figura muy estrafalaria, si se quiere, pero notable, y que después se destacó enormemente en la historia mundial, que fue Giuseppe Garibaldi, que, como todos ustedes recordarán, fue vencido por el almirante Brown en la acción de Costa Brava y que durante mucho tiempo comandó la escuadra oriental y Mitre estuvo cerca de él, lo admiró y en alguna ocasión también tuvo acceso a la conversación con él. A partir de allí estuvo, como digo, combatiendo no solamente en Montevideo, sino en Entre Ríos y en otros sitios, en lucha contra las tropas de Uribe y otros capitanes de Rosas, hasta que una revolución que se produce en Montevideo y que acerca de la cual son denunciados los emigrados argentinos, debe salir de la República Oriental del Uruguay y comienza un largo peregrinar que lo lleva a trasladarse a Bolivia para ser fundador de su colegio militar y jefe de la artillería, ahí en Bolivia, mientras desarrolla su tarea militar, también será escritor, es decir, ya lo es, pero ahora se dedica a un género nuevo, que es la novela, escribe la primera novela hispanoamericana, Soledad, pero claro, es derrotado el presidente Ballivián, que era el que lo sostenía, y él debe trasladarse al Perú, y para hacerlo es llevado por un conjunto de milicianos bolivianos que a cambio de fusiles lleva garrotes, y cuando pasa por las ruinas de Tiahuanaco pide autorización para quedarse hasta el día siguiente, e insomne toma allí los datos para años más tarde escribir un libro clásico de la arqueología que es Las ruinas de Tiahuanaco. Y con posterioridad ir a Chile, donde se va a encontrar con una mayor posibilidad de desarrollo porque se hará periodista, editor del Mercurio, etc. Pasamos al la segunda imagen y vemos a un Mitre, a veces es un daguerrotipo de Mitre, es decir, una imagen real. Ustedes ven la impronta romántica del personaje, también en la posición tiesa que exigía la fotografía, mejor dicho, el daguerrotipo, que es un precursor de la fotografía. Y allí, tanto en Chile como en Perú, visita personajes de la independencia, recorre el puerto de Valparaíso, ahí redactaba el periódico El Comercio, visitó la fortaleza del Callao, se quedó muchísimo tiempo para ver en sus detalles aquella fortaleza donde que habían intentado cañonear y hacerle daño sus ya conocidos, desde el punto de vista de la lectura, por cierto, Brown y Bouchard. Logra entrevistarse con el almirante Manuel Blanco Encalada, que como ustedes saben era porteño, pero estaba al mando de la escuadra de Chile y era capitán general de Valparaíso, y gracias a eso
puede escribir un trabajo muy interesante y documentado, porque después a la conversación con Blanco Encalada le agrega el conocimiento de los archivos que se encontraban en Valparaíso y aún en Santiago, y hace su primera obra concretamente relacionada con la historia naval, Recuerdos Marítimos, Blanco Encalada y Cochrane, en que ya aparece la figura de Cochrane como el hombre, ¿no es cierto?, que ha sido el gran obstáculo de San Martín a lo largo de la campaña al Perú. Continuamos con las diapositivas. Después de muchas vicisitudes y a raíz del pronunciamiento de Urquiza, que se produce el 1 de mayo de 1851 en Concepción del Uruguay, Mitre, junto con Sarmiento y el general Paunero, viajan a la Argentina, cruzan el Cabo de Hornos, sufren una serie de vicisitudes, prueban la fuerza del mar en esas latitudes y llegan a la provincia de Entre Ríos, se presentan a Urquiza y cada uno recibe un destino militar. A Sarmiento no le encuentran demasiadas dotes militares y entonces lo nombran jefe del boletín del ejército, del futuro ejército libertador o ejército grande. A Mitre le reconocen su condición de oficial de artillería y le dan el grado de coronel, y a Paunero le otorgan también un desempeño dentro del ejército de Urquiza, considerándolo más bien un infante que un artillero. Los tres van a pasar o van a participar del combate de Tonelero, en que las tropas aliadas a Urquiza, embarcadas en los buques brasileños, combaten contra las fuerzas de la Confederación, cuyo jefe supremo es Rosas, y luego de Tonelero participarán en la batalla de Caseros, y luego de Caseros Mitre se dedica al periodismo a través del periódico Los Debates, que era un periódico que defendía la Constitución, pero atacaba mucho a Urquiza, considerando que quería imponerse y perpetuarse en el poder. Urquiza gobernaba desde Palermo, donde pocos meses atrás había sido el amo indiscutible Juan Manuel de Rosas. Mitre enseguida se incorpora al sector porteño y participa el 11 de septiembre en la rebelión que se realiza contra Urquiza cuando éste marcha a Santa Fe para presenciar, o mejor dicho, para inaugurar y presenciar los debates del primer Congreso General Constituyente. En ese momento se produce en Buenos Aires, el 11 de septiembre, una revolución, y Mitre comienza a ascender en ese contexto de los revolucionarios que se oponen a Urquiza. Se le da el mando militar de la Fuerza de Buenos Aires, sufre una herida que pudo ser mortal, la famosa herida de la estrella, como se la llamó, ¿verdad? Que fue un disparo que le efectúan en los potreros de Landon, donde la escarapela del kepi que le había cosido esa mañana a su esposa frenó el impacto de la bala, pero no le impidió sufrir una herida que le latió mientras vivía. Eso explica por qué en casi todas las fotografías que se conocen de Mitre, retratos, óleos, etc., Mitre tiene encasquetado su chambergo, ¿verdad?, hasta más abajo de la frente, casi tocándole las cejas, porque quería cubrir esa herida de la juventud de los potreros de Landon. En una pausa de esos combates, toma contacto directo con el almirante Brown y también con otros personajes de la gesta emancipadora que están vinculados con el mar. Brown lo recibe, obviamente, con generosidad, con entusiasmo, pero también, por otro lado, no tenía, si hubiese mantenido
su actitud de antiguo comandante de la flota de Rosas, aún así no tenía más remedio que recibirlo, ¿verdad? Porque Brown había quedado en Buenos Aires gozando del respeto de los vencedores, pero estaba en ese momento en una posición inestable. Seguimos con la próxima imagen. Ahí vemos a una de las personas que Mitre entrevista, es un daguerrotipo también, es decir, una imagen que se ve original, del general José Matías Zapiola, que había sido marino en su juventud, después fue jefe de los granaderos en la campaña de los Andes y una de las grandes figuras de la independencia. Vivió de manera casi inusitada para la época, 94 años. Fue entrevistado por Mitre en distintas ocasiones y Zapiola le dio muchos detalles de cómo había estado organizada la primera marina revolucionaria y también otros aspectos, ¿no es cierto? Zapiola también había sido comandante transitorio de la Armada, había sido capitán de puerto, es decir, que estaba muy vinculado desde su juventud a la vida naval. Bueno, de hecho, trocó la cubierta de los buques por las cargas de caballería. No solamente Mitre tomó muchos datos relacionados con ese aspecto, con el aspecto naval, sino que lo interrogó varias veces acerca de una cuestión que no quería hablar, de la cual no quería hablar demasiado Zapiola, que era de la logia Lautaro, ¿no? por sus características secretas, y por más que Mitre le insistió, le dijo que no tenía demasiados detalles acerca de esa logia que rigió prácticamente y en buena medida los destinos de varios de los gobiernos de la Revolución, de los primeros años de la Revolución. Seguimos. Con un personaje muy, pero muy vinculado con la historia naval argentina, que es el doctor Vicente Anastasio Echevarría, rosarino, había participado del Cabildo Abierto del 22 de mayo y que le dio muchas referencias sobre la campaña corsaria, no solamente la campaña corsaria al Pacífico que realizaron Brown y Bouchard, ¿verdad? A partir de 1815, sino que le informó con mucho detalle de la campaña de la fragata La Argentina. Esto le va a servir a Mitre para tomar afanosamente datos que después, reunidos con lo que encontró en los archivos, le sirvieron para escribir en los últimos años de su vida un libro mejor dicho, para escribir diferentes artículos de un libro que se llamó Páginas de Historia, que se publicó apenas falleció Mitre, y que uno de sus capítulos tiene una serie notabilísima de datos relacionados con la campaña de Corso a la que me acabo de referir y sobre todo con el viaje con la gran campaña de Bouchard que lo lleva a recorrer, a dar prácticamente la vuelta al mundo, que lo conduce a lejanas latitudes, que lo hace entrevistarse con el rey de Hawái, que tomar las posesiones españolas de California, navegar en son de guerra por Centroamérica, cuyas banderas de los países actuales imitan a la nuestra, que vieron al tope del mástil de la Argentina. Como digo, Echevarría no solamente le brindó información, sino que le facilitó algunos papeles. Mitre en ese momento también consigue de José María Piris, que había estado con Bouchard y había tomado algunos apuntes que digamos así, ampliara sus informaciones y le sirvieron de mucho para este trabajo. Continuamos. Bueno, acá se lo ve Hipólito Bouchard, al que Mitre llama Buchardo en sus
en este trabajo que les menciono y en otras menciones en distintas obras. Hipólito Bouchard era francés, como todos ustedes saben, había nacido en Bormes-les-Mimosas, hoy en día se le rinde grandes homenajes. Mitre entrevista a la esposa de Bouchard, Norberta Merlo, le pregunta sobre su marido, pero la pobre esposa, francamente, de Bouchard no sabía nada, porque este iba y venía, pero se quedaba poco en el hogar, ¿verdad? Había estado durante la campaña corsaria al Pacífico, todo el tiempo fuera obviamente de su hogar. Antes había combatido en San Lorenzo como oficial de San Martín, había estado en el Ejército del Norte, pero realmente, como no era un hombre de hogar, se quedó muy escaso tiempo en su casa, el tiempo que tardó en armar a la fragata de la Argentina, volvió a partir y su esposa ni sus hijas lo vieron más. No obstante, Mitre pudo hacer esta semblanza de Bouchard. El capitán a cuya dirección iba fiado a la Argentina y su fortuna reunía en sí, física y moralmente, las cualidades y defectos de un héroe aventurero. Con su cabeza Analía. ¿Qué dice? Bueno, con su cabeza abultada echada hacia atrás, mostrando sus ademanes resueltos, la voluntad deliberada de un hombre de acción y el aplomo del hombre de mundo. Vigilante, sobrio, habitualmente bondadoso, de una imaginación fogosa y vagabunda, a la par de una prudencia fría, abrigando en su alma el entusiasmo de su patria adoptiva y el anhelo de la riqueza. Era el hombre a propósito para mandar aquella reunión de hombres mancomunados por los mismos intereses y pasiones, a los que él servía de centro y de vínculo, subordinándolos al doble objeto que el jefe debía tener en vista. Noten no solamente qué preciso es el retrato, sino qué calidad literaria lo anima, ¿no? Que es justamente una de las características de Mitre. Mitre no era un historiador frío, ceñido al documento, sino que era también un hombre de letras, ¿verdad? Y un hombre que, por otro lado, se ayornaba desde el punto de vista literario. Había dejado atrás los moldes literarios antiguos y estaba haciéndose dueño de una prosa realmente sensacional. Seguimos. Dijimos hace un rato que Mitre se había acercado a Brown con el objeto de informarse acerca de las campañas que él había realizado. Mitre ya estaba trabajando en su historia de Belgrano, o mejor dicho, en un pre-boceto de la historia de Belgrano, que se publicó en 1857, le interesaban las acciones de la Guerra de la Independencia, no podía omitir la acción de Brown en Montevideo, y también pensaba que Brown tenía que dejar algún documento preciso acerca de las operaciones navales argentinas, porque notaba Mitre que existían algunas carencias. Después apareció una cantidad de documentación relacionada con la faz naval en los archivos públicos de la época. Y Mitre, ahí se ve la calle larga de Barracas, donde estaba la Casa Amarilla del almirante Brown, relata así, ¿verdad? O hace así esta semblanza del marino en aquel albergue pintoresco y apacible, donde el audaz marino reposaba de sus fatigas en los mares procelosos de la vida. Paseamos por su jardín y me habló él de sus campañas marítimas, de sus árboles y de sus flores, de sus compañeros de armas, de los sentimientos que lo animaban y de las memorias de su vida que se ocupaba en escribir. Su lenguaje, sigue Mitre, era enérgico y sencillo, como lo es siempre.
como lo es siempre el de los hombres que han pasado su vida en medio de la acción. Y yo le encontraba en la elocuencia de los altos hechos que su presencia hacía recordar. Como ustedes saben, Brown hablaba por entonces todavía, y a pesar de los años que se hallaba en el Río de la Plata, un castellano muy poco fluido, ¿verdad? Salpicado de expresiones de su lengua original y por otro lado también mal construidas, ¿verdad? Que por eso seguimos con la próxima imagen. Por eso Mitre, cuando le pide que Brown empiece a escribir sus memorias, le va a sugerir que las haga en inglés. Mejor dicho, no sus memorias, sino un documento que le sirva a él, a Mitre, y que obviamente también se conserve, para seguir cómo se desarrollaron las campañas navales argentinas. Y aquí hay otros párrafos de Mitre relacionados con sus visitas a Brown, que ahí se lo ve en un daguerrotipo de la época en que Mitre lo visita, admirando la belleza del paisaje que se desenvolvía ante nuestros ojos, me inclinaba con respeto ante aquel monumento vivo de nuestras glorias navales y encontraba sublime de majestad aquella noble figura que se levantaba plácida y serena después de tantas borrascas como la habían agitado. Aquel reposo modesto del que pasó su vida entre los estruendos de los cañones, el rumor de las olas y el bramido de los huracanes. Aquel amor candoroso por la belleza de la naturaleza, aquellos trabajos intelectuales que reemplazaban para él los ásperos trabajos de guerra, aquella sinceridad del alma, sin ostentación, sin amargura y sin pretensiones, me revelaban que tenía delante de mí algo más que un héroe. Me revelaban que el almirante era un corazón generoso, un alma formada para amar y comprender la belleza, lo bello y lo bueno, y digno de atraer sobre su cabeza laureada las bendiciones del cielo, a la par que la admiración y las bendiciones de la humanidad. Continuamos. Ahí está el memorándum de las operaciones de la República Argentina, que Brown, como ustedes ven, está escrito en inglés, que Brown le presta a Mitre, pero como Brown debía sospechar que Mitre, ¿verdad?, tenía tal vez intención de guardarse esos papeles como muchos otros para sus trabajos, le recomendó de una manera expresa que una vez que terminara su tarea se los devolviese. E incluso, como demoraba mucho, Mitre se los reclamó y por esa razón hoy se encuentra en poder de sus descendientes. Seguimos. Esa fotografía, ese retrato de Desmadril lo muestra Mitre ya como ministro de Guerra del Estado de Buenos Aires. Es del año 1857, justamente el momento en que muere el almirante Brown. Mitre, por su condición de ministro de Guerra y Marina, pero también por su vinculación con Brown, es el designado para hacer uso de la palabra en el momento en que los restos del almirante son depositados de manera transitoria en la bóveda de su amigo, a pesar de las diferencias políticas. Brown, por otra parte, no era un político activo, que fue el general Paz. El nombre de Brown valía por otra escuadra, y después del triunfo pudimos repetir con el inspirado bate de nuestros triunfos. Alzóse Brown en la barquilla débil, pero no débil desde que él la alzara. Él, con su solo genio, con su audacia, con su inteligencia guerrera, con su infatigable perseverancia, nos ha legado la más brillante historia naval de América del Sur. Si algún día nuevos peligros amenazasen a la patria de los argentinos, si algún día nos viésemos obligados a confiar al leño flotante el pabellón de Mayo, el soplo poderoso del viejo almirante henchirá nuestras velas,
su sombra empuñará el timón en medio de las tempestades y su figura guerrera se verá de pie sobre las popas de nuestras naves en medio de la humareda del cañón y la grita del abordaje. Continuamos. Pasan los años, como dije al comenzar, Mitre desarrolló una ingente actividad de carácter político y militar, gobernador de Buenos Aires, presidente de la República, senador, pero en el año 1874, cuando se va a renovar el gobierno, va terminando el mandato del presidente Sarmiento y el candidato oficial es Nicolás Avellaneda. Mitre, que es jefe del Partido Nacionalista, opuesto al gobierno, si bien en un primer momento se pronunció completamente contrario a la revolución que se proyectaba, terminó aceptando ser el comandante de la misma, vistió su raro uniforme. Mitre se mezclaba las prendas civiles con las militares, ¿verdad? Ciñó su antigua faja, su revólver Le Fouché, y se puso al frente de las tropas revolucionarias, que eran muy escasas en número y que encima llevaban la rémora de la tribu de Catriel, ¿verdad? Que estaba en sí misma dividida entre los hermanos Catriel. En un momento dado, ¿verdad? La revolución también se estalló en otras partes del país, también en Cuyo. En un momento dado, Mitre advierte que va a ser vencido y justamente es derrotado ni más ni menos que por un subordinado suyo, el famoso teniente coronel, después general Inocencio Arias, a quien le llamaban el sordo Arias, porque nunca obedecía a las órdenes de retirada y siempre iba al frente en los combates. El sordo Arias lo vence a Mitre en la batalla de La Verde. Arias tiene los nuevos fusiles Remington y tropas de línea, Mitre sus milicianos, allí cae Pancho Borges, el abuelo valiente de Jorge Luis Borges, a quien él tanto envidia y tanto rememora, y luego de ser vencida la revolución, Mitre es enviado prisionero al Cabildo de Luján, donde lejos de desanimarse, de deprimirse, pide papel y tinta y se dedica a escribir el prólogo de la historia de San Martín. Esto ocurre en febrero de 1875. Un mes más tarde, levantada la censura del diario La Nación, comienza a publicar en folletín el prólogo de la historia de San Martín. A lo largo de 11 años escribe aportes parciales, hasta que aparece la obra definitiva en que está siempre presente lo naval, en especial cuando se refiere a la formación de la escuadra para realizar la expedición anfibia al Perú. En ese gigantesco cuadro, entre las creaciones del Protector del Perú, estuvo la creación de la Marina Peruana y la incorporación en ella de Hipólito Bullar. Seguimos. Este es el escenario de la labor intelectual de Mitre, ¿no? Mientras participaba decididamente en la política de su tiempo, intervenía en las negociaciones para la conciliación de los partidos, redactaba editoriales de La Nación, Mitre formaba su extraordinaria biblioteca americana y obtenía nuevos documentos para su archivo. Realmente, si alguno de ustedes no conoce el Museo Mitre, les recomiendo que lo vean y que vayan a ver este monumento al interés intelectual en general, porque cada sección abarca una ingente cantidad de obras de distintos aspectos y de distintas partes de América. De aquí se ve, por ejemplo, esa enorme estantería dedicada solo a América Meridional. Eso se va agrandando cuando se refiere, obviamente, a la Argentina, se acrecienta con periódicos, etc. En ese momento,
sigue reuniendo documentos y se encuentran hoy en las cajas de su archivo no pocos que se refieren a la campaña de Corso al Pacífico. Hay un diario de la toma de Guayaquil en que se detalla la acción de la tropa de infantería embarcada en esas circunstancias. Están los cuadernos de Piris, etc. La imagen ahí lo muestra a Mitre sentado en una pausa de su labor. Digamos que ese ámbito era, hasta que Mitre estuvo en condiciones de recibir, es decir, poco antes de su muerte, iba a verlo todo el mundo. Iban no solamente los políticos, a los que solía recibir en su escritorio de la planta baja, sino también todo aquel que escribía algo y quería recibir la sanción intelectual de que Mitre le escribiese 2 líneas juzgando su obra. Si era laudatoria, mejor. Allí lo visitó Mansilla para preguntarle qué estaba haciendo. Yo no voy a decir la palabra de Mansilla. Y cuando Mitre le dijo, estoy traduciendo al Dante, Mansilla le respondió, muy bien, general, que se joroben esos gringos. Pero en realidad, cada vez se subraya y se acrecienta más el valor de la traducción. Y hoy en día se la considera una de las mejores que se han realizado en el mundo. Tengan en cuenta ustedes que Mitre era un autodidacta, que no había cursado jamás una universidad y que todo su bagaje intelectual, su ingente bagaje intelectual, era fruto de su esfuerzo en medio de una vida agitada y llena de conflictos, de situaciones políticas adversas o favorables, de batallas y de pobreza en algunas ocasiones. Es decir, que aún así él pudo realizar toda esa labor. Bueno, allí entonces, como digo, se encuentran en las cajas del archivo, que está un poco más al costado, los documentos que se vinculan con nuestra historia naval y que él reunió. Continuamos. Falta poquito. Esta imagen de Mitre, que es una de las últimas fotografías, fíjense lo estudiada que es la imagen, ¿no? Don Bartolo solía llevar su sombrero, su chambergo requintado, como ustedes ven, cubierta parcialmente la frente, las manos en los bolsillos de unos pantalones que se hicieron famosos, los pantalones Mitre, ¿no? Porque él los usaba con los bolsillos de manera que pudiese llevar las 2 manos colocadas así en la parte delantera, un poco canyengue en su posición, ¿verdad? Es la época en que Mitre era una especie de ícono de Buenos Aires, que se lo admiraba aún desde el punto de vista de los adversarios políticos en todo el país. Es una foto del año 1901, es decir, la foto de cuando cumple 80 años, y es el momento en que él está redactando los originales del capítulo de Páginas de Historia Argentina que se refieren a la campaña que acabo de señalar de Corsaria desde Buenos Aires hasta el regreso de Bullard y su llegada a Valparaíso para incorporarse a la escuadra de Cochrane. Quiero decir, antes de leer un pequeño párrafo de las páginas de historia que se refieren a Brown y digamos así, al boceto de las figuras de Brown y de Bullard, quiero señalar que Mitre era una figura sumamente popular entre sus vecinos y que no vacilaba en hacerse entrañable, recorría las calles, siempre se ubicaba en el cordón de la vereda porque consideraba que le tenía que dar la derecha al pueblo. Cuando lo saludaban solía llevar la mano al sombrero como si hiciese el saludo militar, cuando pasaban señoras se lo quitaba. A veces
solía tomar un tranvía y recorrer las calles porteñas. Si se encontraba con algún adversario, intentaba saludarlo, como en el caso de Paul Grusac, y cuando Grusac no le contestaba, seguía como si nada, ¿verdad? Si alguna vecina, como está probado, necesitaba una ayuda de tipo doméstico, el general se hacía presente. Una señora salió despavorida diciendo que que había estallado la cañería de su casa. Mitre entró a su domicilio de la calle San Martín, tomó su valijita de plomero, ¿verdad? Y le resolvió el problema a la esposa. Fíjense, el presidente de la nación, el gran historiador, el poeta, el literato, el periodista, dueño de uno de los grandes diarios, y sin embargo era el buen vecino que también era querido por los demás. Bien, lo que dice Mitre, cuando habla de ambos, de Brown y de Bouchard, es lo siguiente. Después de este notable hecho de armas, el intento de toma de Guayaquil, que finalmente se frustró, estalló abiertamente la división entre Brown y Bouchardo. Estos dos héroes aventureros, que no obstante juzgarse recíprocamente dignos de la horca, se admiraban como guerreros, se apoyaban en el peligro y se auxiliaban en los contrastes. Coincidieron por fin en separarse de común acuerdo, repartiéndose el botín del corso, que era una de las causas de la división. Así se efectuó en una de las islas de Galápagos, tocando en suerte a Brown el halcón, que mandaba a Bouchardo, y a este la fragata Consecuencia, es decir, la Argentina, posteriormente la Argentina, apresada por él al frente del Callao. Por fin, la última imagen. En 1901, como dijimos, Mitre cumple 80 años. Y al iniciarse el año, si podemos pasar la última imagen, y al iniciarse el año, Caras y Caretas resume en pocas palabras lo que los rasgos principales de Mitre, en una caricatura que es muy notable, ¿no? Que lo presenta sentado sobre una pila de libros, en pantuflas, ¿verdad? Sosteniendo una especie de lapicera o fumando su célebre habano, coronado de laureles, como si fuese un prócer romano, y con esta inscripción: militar, escritor, gobernante, larga serie de triunfos de Boca, y por si ello no fuera bastante, nos tradujo el poema del Dante y se puso de acuerdo con Roca. Esto del acuerdo, no vamos a entrar en esta cuestión, pero es una cuestión que es muy discutible, el acuerdo que firmó Mitre con Roca, y que, por cierto, los que forman parte de la fila del radicalismo jamás le perdonarán, ¿verdad? Porque el acuerdo con Roca implicó la decadencia política de Leandro Alem. Bueno, con esto quiero cerrar esta exposición y enfatizar en que este hombre tan polifacético tuvo entre sus inquietudes e intereses el resaltar las glorias navales argentinas, y tuvo la fortuna de conocer a nuestro primer almirante, y no solo a él, sino a otros testigos de aquella gesta extraordinaria. Muchas gracias por la atención y quedo a disposición si alguno quiere hacerme alguna. Muchas gracias. Le quería hacer una pregunta, doctor. ¿Qué grado militar tuvo Mitre dentro del ejército? Teniente general, que era el máximo grado militar. Ajá. Es decir, que había hecho toda su carrera, ¿no? Desde alférez, que era un equivalente a subteniente, a teniente general. Porque recuerdo que inicialmente en la charla usted comentó que era suboficial. No, porque él dice sargento mayor porque en la jerarquía antigua el sargento mayor era mayor
de nuestro tiempo, ¿verdad? Es decir, él comenzó como alférez, ascendió a teniente, teniente primero, ayudante mayor, capitán y mayor. Después venía teniente coronel, etc. Había, digamos, no es como ahora, sino que existían dos categorías de oficiales, el graduado y el efectivo. Si no había plazas suficientes, no había dinero para pagar una determinada cantidad de oficiales, se le daba el grado, supongamos, de coronel, pero el sueldo de teniente coronel. Con eso se ahorraban unos pesitos, ¿no? Pero como digo, Mitre en la nomenclatura anterior era brigadier general, pero después, cuando se efectúa la reforma militar en tiempo en la primera presidencia de Roca, el grado de brigadier general, que era el máximo, se equipara al de teniente general, ¿no? General de brigada de división, teniente general. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No sean tímidos. Pero acá hay muchos que son expertos en Mitre. Así que, bueno, sí, señores, nos queda más que agradecer a Miguel Ángel tu excelente exposición. Nos desburraste un poco más de la vida de Mitre, que, como dices tú, ha sido con estos días, no ha sido debidamente llevada a cabo y creo que opacada por Messi, pero bueno, así nos va como burros todo. Así que te queremos agradecer, queremos llegar ahí y estirar la mano y agarrar la copa para brindar. Quería hacerle una pregunta al doctor Marco. Otra más. Disculpe que le demoro el brindis. No, es muy llamativo y muy interesante la historia porque usted dice que es un autodidacta, hizo toda una carrera militar, pero después se destaca por su prosa, por su manejo de la historia y por todas cuestiones que no tienen nada que ver con el tema militar, sino justamente con temas intelectuales. O sea que es un hombre realmente polifacético. ¿Él no tuvo ningún otro estudio adicional? No, estudios sistemáticos, ir a una universidad, a una escuela media, digamos así, ir al colegio de Montserrat, por ejemplo, de Córdoba, o al colegio de, digamos, no recuerdo en ese momento si ¿cómo era el colegio, Roberto? El de Ciencias Morales. Bueno, digo, el de Ciencias Morales de Buenos Aires. De Buenos Aires. Nada de eso, es decir, él nunca cursó sistemáticamente estudios. Fue un autodidacta, un hombre que leía todo lo que podía. Y en el Diario de la Juventud, cuando él empieza a notar, ¿no es cierto?, ustedes se dan cuenta, la variedad de lecturas, los temas más diversos. Eso lo hacía cuando era muy joven y lo continuó desarrollando a lo largo de toda su existencia, ¿no? Lo extraordinario es que tuviera fuerzas para hacer todo eso y encima estar en la política activa y comandando ejércitos, etcétera, ¿no? Fíjense que cuando él escribe, digamos, la primera versión de la historia de Belgrano para la Galería de Celebridades de Argentina en 1857, está en el pleno apogeo de su acción como militar, como ministro de guerra y marina, etcétera, ¿no? Es decir, es muy notable. Pero también tuvimos otros, como Sarmiento, ¿no? Un autodidacta extraordinario. Esta tierra ha dado gente muy excepcional, pero no nos acordamos de ellos, ¿no? Por desgracia. Nosotros sí, pero los que debieran impulsar el recuerdo de nuestros grandes no lo hacen suficientemente. Bueno, nuevamente muchas gracias. Así que, muchas gracias de mi parte también por haberme invitado. Así que, jóvenes, ya Javier ganaste la punta, te acompaño. Y yo porque necesitaba agua.
pero acá no es. Bueno, como siempre, brindamos por los amigos que ya no están, por los que están y no vinieron, por la fragata Libertad, que ya les conté, están navegando hacia Ushuaia, navegación pacífica, por las chicas de la asociación que siempre nos miran, por los miembros de la comisión directiva y demás ayudantes que están siempre empujando todo esto para que salga, la República Argentina y la aventura personal de todos nosotros. Salud, señores. Salud. Salud. Desde Lima, Perú, agradezco la invitación. Muy interesante la conferencia. Gracias. Pero muy bien. Muchas gracias. Alfonso, gracias. Así que bueno. Un gusto verte, Alfonso. Gracias igualmente. Un abrazo. Ya, querido. Así que bueno. Señores, nos vamos. Solamente me gustaría destacar una Felicitaciones al doctor cosa. Marco. ¿Qué? Me gustaría destacar dos cosas. Una, gracias Miguel de Marco. Realmente para mí ha sido muy nutritiva tu conferencia. Y habiendo estado el otro día en la despedida de la fragata, quiero destacar qué linda que estaba la fragata. Realmente creo que la tendríamos que denominar en este momento que algo está medio menospreciado. Es la primera dama del mar. Como decían en la época de Mitre, cuando hablaban de la patria, es una novia blanca. Y la fragata Libertad es una novia blanca, no es una novia pura. La fragata Libertad. Ahí está mi señor segundo, el almirante Tebaldi. Para nosotros la fragata Libertad es una novia blanca, amada siempre, con toda pureza. Muchas gracias, señor De Marco, un amigo de Bartolito Mitre, que se nos fue ya hace un tiempito. Quiero agradecerle esta semblanza de su bisabuelo. Muchas gracias. Así que